Hola, buenos días. Quiero compartir esta es información para pacientes acerca de complicaciones frecuentes de enfermedades propias de consulta durante pandemia, urgencias reales. Y quiero compartir con ustedes precisamente hoy el tema de complicaciones hipertensivas. En un paciente con hipertensión arterial crónica, normalmente las causas de consulta a urgencias reales se deben por un aumento de la presión arterial. Cuando el paciente tiene una presión muy elevada y tiene síntomas, a veces son el motivo por el que llegan a consultar. Sin embargo, hay motivos en los que la presión está elevada y no hay sintomatología, pero simplemente por encontrar cifras mayores de 220 o de 180, los pacientes van a consulta. Entonces es importante para la población en general conocer un poquito el protocolo normal de actuación para que ustedes conozcan qué hacer y qué no hacer, cuándo preocuparse y cuándo correr realmente y cuándo tomarlo con calma, porque eso es bien importante. Entonces preparé aquí un material. Este material es de estudio con fines didácticos y también educación en salud, ¿por qué no? Entonces quiero presentarles las crisis hipertensivas. Hay que saber que hay la clasificación es de tres manifestaciones generales de las crisis hipertensivas. Estas son la hipertensión grave, la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. En la hipertensión grave hay una presión arterial mayor de 180 sobre 110 sin síntomas acompañantes. El paciente no tiene síntomas y no hay un daño a algún órgano, como el cerebro, los ojos, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, etcétera. Entonces, al haber una presión arterial mayor a 180 sobre 110, sin síntomas acompañantes y sin daño a órgano blanco, el tratamiento que se debe dar aquí en el paciente es ambulatorio, vía oral, de acción prolongada. No se debe bajar la presión arterial en el paciente de golpe, ni usar, por ejemplo, lo que es muy común usar son medicamentos sublinguales que bajan la presión de golpe, eso no lo debemos hacer. ¿Por qué? Un paciente hipertenso maneja presiones muy elevadas de presión distintas a la de un paciente normotenso. Y al bajar de golpe la presión y quererla llevar, por ejemplo, inclusive hay quienes la quieren llevar hasta 120 sobre 80, cuando la meten un paciente hipertenso 140, entonces eso puede complicar al paciente, puede causarle disminución de la sangre a sus órganos. Entonces, el tratamiento adecuado debe ser ambulatorio, es decir, en casa, vía oral y con un seguimiento de 3 a 7 días. Eso es bien importante y a veces no lo sabemos y nos asusta ver una presión así elevada en un paciente y se la queremos bajar de golpe. No es así, ¿de acuerdo? Lo importante es bajar poco, con una acción prolongada en 3 a 7 días. Ahora, la otra es una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, como su nombre lo dice, es un asunto más serio. ¿Por qué? Porque ya hay una cifra de 180 sobre 110 con síntomas acompañantes. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas? Dolor de cabeza, dificultad para respirar, en caso de que aparezca un edema pulmonar, por ejemplo. Puede haber hinchazón de los miembros inferiores, que es el edema que ponemos ahí, o párpados, son los que pueden tener síntomas, náuseas, vómito por edema en los órganos, por ejemplo, el tubo digestivo, pero aquí no hay daño a órgano blanco. Si yo hago laboratorios, si busco infarto, no lo voy a encontrar. No voy a encontrar un EBC. Solo hay síntomas acompañantes, son muy generales. Algunos refieren dolores musculares, mareos, cansancio, ¿sí? Este tipo de manifestación de una crisis hipertensiva, de una presión mayor a 180 sobre 110, pero ya con síntomas, sin daño a órgano blanco, se conoce como urgencia hipertensiva. Este manejo también, fíjense, es ambulatorio, vía oral o IV de acción rápida con seguimiento en 24 a 72 horas. Ojo, aquí el manejo es
disminuir la presión o dar un hipotensor, pero vigilar al paciente y llevar un seguimiento para disminuir la presión en 24 a 48 horas o 72. Si llega el paciente al hospital, se detecta la presión arterial elevada, el paciente tiene síntomas. A veces saben cuál es el síntoma más común, dolor. Y hay que descartar que sea una crisis hipertensiva primaria, es decir, que el problema está realmente cardiovascular, a separarla de una crisis hipertensiva secundaria, a por ejemplo, dolor, por ejemplo, una alteración por la tiroides, cuando hay mucha hormona tiroidea. Entonces hay que descartar también eso. Y en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades de base o que tienen mucho dolor, van a tener siempre presiones muy elevadas. Controlamos el dolor y pasa. Es un dato importante a descartar aquí, que no haya dolor que esté originando la hipertensión o que no haya, por ejemplo, en este caso lo que te digo, una tirotoxicosis o alguna otra alteración secundaria que ya el médico va indagando. Por ejemplo, en casa, si hay un dolor muy fuerte y tienen esta cifra, bueno, primero manejamos el dolor en el paciente y posteriormente vemos las cifras tensionales. Ahora, si es puramente de origen de la cardiovascular, con una tensión arterial 180, 110 y con síntomas, entonces se maneja en 24 a 48 horas, no llegando al consultorio a tratar de bajarle la presión. Eso no es correcto. Dañamos al paciente. Aquí se pueden usar diferentes fármacos. No, no te voy a dar información de qué fármacos usamos porque realmente hay que acudir al médico, ¿de acuerdo? Y para compañeros médicos, bueno, vamos a hacer otro videíto. Ahora, luego está la emergencia hipertensiva. Esta, es cuando la presión arterial está mayor a 220 sobre 140. La cifra ya es bastante más elevada y sí hay daño a órgano blanco. Pueden o no haber síntomas, pero ya el daño a órgano blanco significa que hay un EBC, por ejemplo, un derrame cerebral, hay una disminución de la agudeza visual muy pronta por alguna hemorragia en retina, por ejemplo, puede haber datos de infarto cardíaco, puede haber datos de edema agudo pulmonar. Si hago laboratorios, puedo encontrar lesión renal aguda, por ejemplo, puedo encontrar falla hepática y varía, pero el asunto aquí es que ya hay daños a órgano blanco. Aquí sí hay que hospitalizar al paciente de urgencias y en terapia. Y se da manejo intravenoso con monitoreo continuo, es decir, hay que ponerle el monitor en donde checamos frecuencia cardíaca, oxigenación, tal vez la presión arterial también, y se canaliza al paciente para tener vías adecuadas en caso de que pudiera complicarse. Aquí el dato es disminuir la presión de un 20 a un 25% de lo que llega. Si te das cuenta, en ninguna es bajar la presión rápido. Sea cualquiera de las tres tipos de crisis hipertensiva, el manejo es prolongado. Eso es algo interesante que hay que conocer porque normalmente llegan los pacientes con una presión elevada y quieren que o ellos o se cree en la población general que hay que bajarla de golpe, no es así, se baja de poco en poco. Entonces, cuando llega el paciente a urgencias, a menos que sea una emergencia real, que tenga un EBC, que tenga un infarto, que tenga, por ejemplo, otro dato que se llama alguna lesión en la aorta, entonces en eso sí son urgencias reales que deben pasarse rápido al paciente. Pero si el paciente está consciente, con sintomatología general y una T mayor a 180 sobre 110 antes de 220 sobre 140, deben saber que el manejo va a ser un poco más prolongado. No es una urgencia real, pero sí se va a manejar, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos preguntar? Casi siempre los años que lleva de enfermedad hipertensiva, qué tratamiento toma y si es el adecuado. Y otra importantísima, si lo ha estado tomando o no. Es una constante muy frecuente que el paciente con estas cifras o con alguna de estas crisis hipertensivas, cualquiera de las tres, la constante es que no tomó su medicamento, no lo ha estado tomando.
Entonces, las causas de las crisis hipertensivas más frecuentes son dos. Una, mal apego al tratamiento, y la otra es que están comiendo sal, no están comiendo adecuadamente. Y eso nos genera las crisis hipertensivas. Por eso a veces el médico, después de atender esto, nos vamos a indagar, a ver qué pasó. Y casi siempre está el punto de doctor, es que la verdad dejé de tomar mi medicamento o decidí no tomar este porque me dio el médico, era nuevo y decidí dejar de tomarlo. Nunca hagan eso, hay efectos secundarios que pudiera tener el medicamento, pero pregunten a su médico. Y si tienen dudas con su médico, escriban un mensajito y yo les voy a tratar de contestar a medida de las posibilidades. Otro dato es que a veces usan alguna droga o inhibidores de la monoaminoxidasa o otro tipo de medicamento. ¿Qué factores de riesgo hay para presentar estas crisis? Bueno, que haya una insuficiencia cardíaca, sí, o que haya daño a órgano blanco. ¿Cuál es el cuadro clínico que podemos encontrar en una emergencia? Emergencia más de 120/40, hay déficit neurológico, el paciente no llega consciente totalmente. Puede llegar somnoliento, estuporoso, dolor en el pecho y disnea. Son datos así como muy generales de emergencia hipertensiva. También el paciente puede presentar cuadros característicos como un infarto agudo de miocardio, preeclampsia en las embarazaditas o eclampsia, disección de aorta aguda. El paciente llega con hipovolemia, diaforético, taquicárdico. Valoramos pulso y el pulso está asincrónico en las extremidades. La TA está aumentada, pero el paciente tiene un cuadro de hipovolemia, ¿sí? Un derrame cerebral, crisis simpática, que es cuando tienen taquicardia, diaforesis, están como en un estado de urgencia, así se ve el paciente. Y casi todos los anteriores que mencioné presentan ese cuadro, ¿no? Luego puede haber crisis hipertensiva en el posparto. Son así como síndromes bien específicos. ¿Qué complicaciones puede haber? Si hay una hipertensión grave, puede presentar una urgencia hipertensiva, es decir, presentar síntomas. Luego está el evento vascular cerebral, la retinopatía, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. Es decir, la calidad de vida del paciente disminuye debido a que se presenta alguna de esas. Y acuérdate cuáles son las causas que se vaya a presentar una de estas. Por ejemplo, doctora, yo soy diabético, soy hipertenso, perdón. ¿Cómo evito tener esto? Toma tu tratamiento, cuida tu medicación, mantén tu estilo de vida adecuado y vas a estar muy lejos de cualquiera de estas manifestaciones, a menos que hubiera una complicación fuera de, ¿no? Ahora, en la exploración física hay que valorar al paciente en la esfera neurológica, los ojitos, su corazoncito, el pulmón, el abdomen, extremidades, este, para poder tener una visión general si presenta alguna complicación acá. ¿Cuáles son los pasos a llevar? Saber si es una urgencia o una emergencia con síntomas clínicos. Si se presentara una urgencia y hay una TEA mayor a 220/140 más daño a órgano blanco, esto es emergencia y se debe tratar en hospital sí o sí. ¿Vale? Entonces, si tú estás en casa, tienes manifestaciones de presión arterial mayor a 220/140, tienes síntomas, la primera pregunta es, ¿tomé mi medicamento hoy? Bueno, si no lo tomó, tómelo. Y de ahí muévase hacia el hospital. ¿Sí? Y el segundo, ¿qué tipo de emergencia es? Eso es importante saber. Estos son datos generales, espero te sean de utilidad. Las crisis hipertensivas son frecuentes, el paciente a veces se asusta, no sabe qué hacer, pero este objetivo que yo te presento, la crisis hipertensiva, es para que tú sepas que la crisis hipertensiva, en primer lugar, se causa por un mal apego al tratamiento y en segundo lugar, por no cuidar tu alimentación, aumentas las sales y eso hace que la presión arterial se altere o fumas, bebes alcohol, etcétera, ¿no? Y por eso se pueden presentar eh, estas complicaciones. Hay otros en donde el paciente puede llevar una dieta normal, cuidarse normal y presentar, bueno, esas ya son manifestaciones de complicación de la historia natural de la enfermedad. Estamos para servirles en cualquier duda, pregunta, pueden contactarse conmigo.